Hola, mi nombre es Fernando y les vengo a comentar sobre el proceso de perforación de pozos de petróleo. Primero vamos a comenzar sobre qué es perforar. Perforar es comunicar la formación con la superficie. Perforar es una ciencia. Perforar no es tan fácil como se cree y es algo fundamental para un proyecto de explotación. Eso es muy importante y requiere de 5 cosas. Primero, tener un método. Segundo, una estrategia. Tercero, resolver casos especiales. Cuarto, seleccionar el mejor método. Y quinto, mucho ingenio. Y eso es lo que veremos más adelante. Métodos de perforación y extracción del petróleo y del gas. Según donde se encuentre alojado, hay 3 métodos para alcanzar y extraer el gas y el petróleo ubicado en el subsuelo: convencional, no convencional y offshore. Método convencional. Se monta una estructura metálica en forma de torre, cuyo principal objetivo es bajar y subir el equipo de perforación. Un tambor enrolla y desenrolla el cable de acero de donde pende la sarta de perforación. La mesa de rotación transmite la fuerza del motor a la sarta de perforación. Un sistema de lodos prepara, almacena, bombea, inyecta y hace circular permanentemente un lodo de perforación por el pozo. Para perforar la roca, se utiliza una broca o trépano. A medida de que el trépano avanza, se inyecta por la tubería el lodo, que da consistencia a las paredes del pozo y lubrica y enfría la broca. Además, arrastra por el espacio anular hacia la superficie todos los fragmentos de roca cortados por el trépano. El trépano va perforando y se va añadiendo barras de sondeo de 9,45 metros de longitud. Mientras avanza la perforación, se va colocando la tubería de revestimiento del pozo o casing para evitar que las paredes se derrumben y para aislar las napas de agua. Se bombea cemento por el interior del tubo. La presión hace que el cemento suba por el espacio anular y se fije entre las paredes externas del tubo y la roca. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Cuando la presión del reservorio empieza a ceder y ya no fluye por la tubería hacia la superficie, se coloca una bomba de extracción. Ya en la superficie, el petróleo y el gas son separados y almacenados en contenedores especiales hasta ser transportados a una refinería o distribuidos por ductos. Método no convencional. Este método se utiliza cuando la formación geológica o roca presenta volúmenes de hidrocarburos aislados entre sí o muy poco comunicados. El proceso de perforación es igual al convencional. Desde la superficie, una torre perfora con un trépano el terreno hasta llegar a la roca. Las paredes del pozo se protegen por completo con tuberías de acero denominadas casing y capas de cemento. A la altura de los acuíferos se coloca un múltiple encamisado formado por varias capas de tubos de acero y cemento. Una vez alcanzada la formación geológica objetivo, que puede ser una roca generadora llamada shale, se realiza la estimulación. Mediante un punzón eléctrico se abren espacios a través de la tubería de acero y del cemento en el fondo del pozo. Se bombea el fluido compuesto por agua, arena y aditivos a alta presión, generando vías en la roca de micrones de espesor que funcionan como canales hidráulicos. El hidrocarburo comienza a fluir por los canales microscópicos que quedaron abiertos. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Método offshore. Cuando el hidrocarburo está alojado en cuencas marinas, su exploración y producción se lleva a cabo mediante plataformas o buques de perforación, dependiendo de la profundidad del agua y de la lejanía de la costa. Hola, mi nombre es Subeymar y a continuación les hablaré acerca de un proceso de perforación de pozos por el método casing drilling. Entonces, ¿qué es esto? El casing drilling es un tipo de técnica empleada para perforaciones no convencionales, la cual consiste en revestir el pozo a medida que este es transformado, es perforado, ya sea que este va del revestidor como proveedor de la energía hidráulica y mecánica para lograr así perforar el pozo. Este consta de una serie de ventajas. Las ventajas más factibles de este tipo de perforación es que puede reducir los costos, un ahorro en cuanto a recursos y el efecto plástico o el fortalecimiento de las formaciones débiles o mediables.
Vengo a hablarle acerca de uno de los procesos de perforación en los pozos de petróleo, que es la cementación, que consiste en mezclar el cemento seco con ciertos aditivos especiales con agua, para así formar una mezcla lechada que es bombeada a lo largo del pozo a través de la sata de revestimiento. Es colocado en el espacio anular entre el hoyo y los diámetros extremos del revestidor. Una pregunta muy importante es ¿para qué sirve y por qué es importante la cementación? Una, para proteger y asegurar la tubería del revestimiento a lo largo del pozo. Otra, aislar zonas de diferentes fluidos. Una de las más importantes de todas, viene siendo evitar la contaminación del agua subterránea, tanto como superficial también. Evitar o resolver problemas de pérdida de circulación de fluidos y de pego de tuberías. Una vez ya se ha bajado el casing y ya se ha cementado todo el pozo, procedemos con este siguiente proceso, que viene siendo el cañoneo. ¿Qué es el cañoneo? Es una técnica aplicada al pozo con el fin de ¿qué? De crear una apertura a través de la tubería de revestimiento del cemento y de la deformación, logrando así crear una comunicación entre el pozo y el suelo virgen. Es importante tener en cuenta también que todos los procesos de creación de cañoneo tienen una presión de 2 psi, la cual genera un débris. ¿Qué es un débris? Un débris es una cavidad que comunica las dos zonas, la zona del pozo y la zona donde se encuentra el yacimiento. El débris se produce también por una implosión interna de una bala, el cual hace una apertura creando así la cavidad.